Amén. Bendito Dios. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a iniciar con el título, con el mensaje que hemos estado dando, ¿verdad? Acerca del tabernáculo. Esta es la serie número 2, ya la serie número 1 la dimos el jueves anterior, y esta es la serie número 2. Y vamos a estar hablando acerca de eso, del tabernáculo. Si usted no estuvo el jueves pasado en la serie número 1, le voy a recomendar que compre el CD de la prédica de la enseñanza. Porque lo que vamos a ver hoy, pues está ligadamente, está conectado, se reconecta con la serie 1. Entonces algunas cosas, si usted no vino el jueves anterior, algunas cosas se va a quedar usted como que aquí, ¿qué pasó? ¿De qué está hablando? Entonces le recomiendo, si no vino el jueves pasado, compre la predicación y el mensaje del tabernáculo, la serie 1 del jueves pasado, para que pueda acoplar y entender todo lo que vamos a enseñar hoy acerca del tabernáculo. ¿Sabes que hay gente que se pregunta y dice, ¿por qué tenemos que estudiar el tabernáculo? ¿Por qué hay que estudiarlo del tabernáculo? ¿Qué es eso? ¿Por qué no estudiamos otra cosa más interesante? ¿Por qué algo más que no esté tan aburrido, algo interesante? El tabernáculo es allá del Antiguo Testamento, el tabernáculo se construyó en el Antiguo Testamento, es allá en el pasado, cuando había la ley, cuando existían las reglas, cuando existía todo el religiosismo. ¿Para qué hablar del tabernáculo? ¿Sabes que es muy importante hablar del tabernáculo y que aprendas acerca del significado del tabernáculo? Porque el tabernáculo que construyó Moisés allá en el Antiguo Testamento, que fueron órdenes de Dios, ese tabernáculo es la sombra, es nada más la sombra de lo que habría de venir. Y todo lo que está construido el tabernáculo y todo lo que enseña el tabernáculo apunta a Cristo. Y es la sombra de lo que Cristo iba a hacer en su obra redentora. Entonces tiene mucho significado y tiene mucha enseñanza para el pueblo de Dios. Así es que no creas que nada más lo damos por darlo. Yo creo que el pastor no tiene otra cosa que dar. No, es bien importante que aprendas del tabernáculo. ¿Cuántos dicen amén? Súper importante. ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado? ¿Cuántos aprendieron algo? Está interesante. Yo pude disfrutar el mensaje y pude aprender mucho. Así es que hoy vas a aprender también más acerca del tabernáculo. El tabernáculo no solamente apunta a Cristo, el tabernáculo habla del cielo y habla de figuras y cosas celestiales. Y veíamos en la serie número 1 del jueves pasado, veíamos que el tabernáculo no es otra cosa más que la morada de Dios. Y veíamos que el tabernáculo es simple y sencillamente era una tienda de acampar grandecita, donde Dios decidió habitar allí con su pueblo. Fue la primera vez que Dios decidió habitar en la tierra con su pueblo, en el tabernáculo de Moisés. Y eso veíamos la semana pasada. También veíamos que el tabernáculo está situado, bueno, más bien eso no lo vimos la vez pasada, pero mira, es interesante esto. El tabernáculo estaba colocado en medio de todas las casas de Israel. Bueno, no tenían casas. Usted sabe cómo vivían en aquel tiempo, vivían en tiendas de acampar. Esas eran sus casas. Pero el tabernáculo estaba precisamente en medio. Estaba colocado en medio de todas las tiendas de acampar, de todas las tribus, en medio. Porque eso nos enseña mucho, les enseña que la presencia de Dios debe de estar en medio de nosotros. Todo lo que gira alrededor de tu vida debe estar alrededor de Dios. Todo gira alrededor de lo que Dios haga. Todo gira alrededor. Hoy en día ese tabernáculo pues es la iglesia. Todo gira alrededor de la iglesia. Porque en la iglesia, hoy en día la iglesia es la morada de Dios. En aquel tiempo Dios usó como morada el tabernáculo de Moisés. Y luego usó como morada el templo de Salomón. Y hoy en día está usando como morada la iglesia de Cristo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que somos la iglesia de Cristo? Tú y yo formamos la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes ni el edificio. La iglesia es cada vez que tú y yo nos reunimos a adorar y a alabar su nombre y a conocer de su palabra, formamos la iglesia. Y hoy en día esa es la iglesia. Entonces es importante que sepas que todo gira, lo quieras entender o no, todo gira alrededor de la iglesia de Dios. Todo gira alrededor de tu iglesia. ¿Cuántos de los que me están oyendo tienen una iglesia? ¿Tienen una iglesia? ¿Tienen un pastor? Todo gira alrededor de tu iglesia. De ahí se desprenden todas las bendiciones. Y el tabernáculo estaba precisamente en medio de todas las casas, de todas las tiendas de acampar, de todas las tribus. También vimos el jueves pasado, lo estoy dando algunos pasos así
grandes para que más o menos vayamos entendiendo y recordando. El jueves pasado también vimos que el tabernáculo estaba constituido y formado por 3 secciones, ¿recuerdan? Estaba en 3 secciones. La primera sección eran los atrios, que eran los patios. La segunda sección, el lugar santo. Y la tercera sección, el lugar santísimo. O sea, 3 secciones estaba compuesto el tabernáculo de Moisés. Y veíamos también que en los atrios, en la primera sección llamada atrios, que eran los patios, era donde estaba la mayoría de las personas. Ahí habitaba la mayoría de la gente del pueblo de Israel. Era como el 90% de la población de todo Israel habitaba en los atrios, en los patios. ¿Y qué es lo que veíamos la vez pasada? ¿Qué es lo que habían en esos atrios? ¿Qué es lo único que habían en los patios? Para la gente que vivía en los patios y moraba en los patios y habitaba en los patios del tabernáculo. Lo único que había ahí era el altar de bronce, que era el altar de sacrificio, que nos habla del sacrificio que Cristo hizo por nosotros y que nos habla de la salvación que Cristo nos dio. ¿Cuántos de los que me están escuchando son salvos? Por el sacrificio de Cristo. Bueno, estamos recordando que en los atrios solamente estaba el altar de bronce, que era el altar de sacrificio, que nos habla de la salvación que Cristo te dio, la salvación que tú ya aceptaste en Cristo Jesús. Y también estaba una fuente llena de agua, llamada lavacro, la cual se usaba para que los sacerdotes se limpiaran los pies y las manos para poder entrar y avanzar más adentro al lugar santo. Pero esa fuente llena de agua, llamada lavacro, representa hoy en día, en nuestras vidas, representa cuando nos limpiamos a través de la confesión de nuestros pecados. Porque constantemente le fallamos a Dios, constantemente pecamos delante de Dios. Y tú tienes que estarte limpiando con la confesión de tus pecados. ¿Cuántos saben que cada vez que confesamos nuestros pecados, Cristo es tu abogado y te perdona? Así es. Entonces, en los atrios solamente había eso: altar de bronce, sacrificio, salvación y limpieza a través de la confesión de pecados, que también representa el bautismo en agua. Y ahí está. Es todo lo que había en nosotros. Y luego veíamos que había una segunda sección, la sección llamada lugar santo. Ya en ese lugar santo ya había otras cosas muy interesantes. En el lugar santo ya no había altar de bronce, ya eso estaba en los atrios. En el lugar santo estaba una mesa de pan. ¿Cuántos recuerdan eso? Una mesa que le llaman la mesa de la proposición, la mesa de pan, que nos habla de la provisión abundante que Dios tiene para su pueblo. Pero eso ya no estaba en los atrios, eso ya estaba en el lugar santo, solamente para aquellos que accedían y entraban al lugar santo, para aquellos que se atrevían a profundizar, por así decirlo, a profundizar más en las cosas espirituales, a profundizar más en Dios, a ir más allá con Dios. Ya solamente los que estaban en el lugar santo tenían la mesa de la proposición, o sea, la mesa de los panes, la abundancia, la provisión abundante que Dios tiene para su pueblo. Y ahí también en ese lugar santo veíamos que aparte de la mesa con los panes también estaba, ¿qué estaba más? ¿Recuerdan qué estaba más? Candelero, exactamente. Estaba un candelero que representa la luz del lugar santo. Candelero representa, hoy en día nosotros, lo veíamos también la vez pasada, la iluminación que tenemos a través del Espíritu Santo. Y esa iluminación nos da visión en nuestra vida, nos da guianza, nos da sabiduría para tomar decisiones porque hay iluminación. Pero eso está en el lugar santo. Iglesia, escúchame, está en el lugar santo, no en los atrios. O sea, la provisión abundante está en el lugar santo. El candelero, la iluminación a través del Espíritu Santo, que es la sabiduría, la guianza, todo está en el lugar santo. ¿Y qué más había en el lugar santo? Si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda qué más había en el lugar santo? El altar del incienso, que representa las oraciones del pueblo de Dios. Oraciones que son escuchadas por Dios. Pero eso también estaba en el lugar santo, no en los atrios. La gente que habitaba los atrios y no entraba al lugar santo no podía tener acceso a la abundante provisión del pan. No tenía acceso a la iluminación del Espíritu Santo y a la alianza del Espíritu Santo. No tenía acceso a que sus oraciones, no tenía seguridad y garantía de que sus oraciones fueran escuchadas. Solamente los que entraban al lugar santo, ¿verdad? Entonces veíamos también que es importante que no te conformes. Hay gente que se conforma con vivir en los atrios. No, pues yo ya, en los atrios está el altar de bronce donde habla de la salvación de mi alma. Pues ya ya Cristo me salvó. Ya,
O sea, pues ya estoy. Si me muero, me voy con Él. Tengo vida eterna y con eso se conforman y no van más allá. No profundizan más en Dios. ¿Cuántos de los que me están escuchando quieren profundizar más en Dios? Quieren conocer más de Dios, ir más allá, meterte más con la vida espiritual. Entonces, aquellos que se conforman con vivir en los atrios, pues nada más tienen salvación. Son aquellas personas, a mí me ha tocado personas que me han dicho, pastor, pues yo con que llegue al cielo. De panzazo no le hace, de 6, pero llegué. Y allá estoy en el cielo. Y con eso se conforman, nomás viviendo en los atrios. No van por más allá, no van por esa provisión abundante que Dios tiene en la mesa de la proposición. No van por esa abundancia próspera que Dios tiene aquí en la tierra, porque todo eso que Dios tiene en el lugar santo también representa aquí en la tierra, mientras estás en la tierra. ¿Para qué quieres abundante prosperidad, abundante paz estando en el cielo? Si allá todo es prosperidad. ¿Estás aquí conmigo? Sí, amén. ¿Para qué quieres que Dios te saque de la escasez y te dé abundancia económica allá en el cielo? Aquí es donde lo necesitas. Aquí es donde lo necesitas la abundancia económica. En el cielo no necesitas la abundancia económica. Allá todo mar de oro, mar de cristal. ¿Me estás escuchando? Entonces, cuando el lugar santo habla de todo eso, está representando todo lo que Dios tiene para tu vida cuando tú profundizas más en Dios. Entonces, no te conformes con quedarte en los atrios, nada más con la salvación y el bautismo en agua y que te limpias cada vez en ese lavacro con la confesión de tus pecados. No te conformes con eso, ve y profundiza más en Dios. Vete al lugar santo, que era la segunda sección del tabernáculo, a tener más bendición. Pastor, pero la Biblia dice que el lugar santo en aquel tiempo solamente los sacerdotes entraban. Sí, es cierto. Nada más los sacerdotes podían entrar al lugar santo. La gente, ¿cómo no podía entrar al lugar santo? Ya ve, pastor, pues no podemos. No, porque eso era en el tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento, en la ley. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y eran los que se encargaban del pan de la mesa y de tener prendido el candelero y de tener incienso y teniendo humo de incienso en el altar del incienso. Pero ¿cuántos saben que la Biblia dice que hoy en día tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio? Dios nos ha declarado, desde que Cristo vino hizo su obra redentora, nos declaró sacerdotes. ¿Sabías tú que tú ya eres sacerdote? Y tienes acceso a lo que los sacerdotes tenían. Entonces vamos a una escritura que les dije que tuvieran listo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. De hecho, es la única escritura que vamos a ver hoy. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Recuerda que esto no es una predicación, es una enseñanza. Y como enseñanza te lo estoy dando y lo estoy haciendo, lo trato de hacer lo más práctico posible. Hay muchas cosas que enseñar, pero no se trata de una materia de teología en un instituto bíblico. Se trata de una enseñanza en la iglesia y te lo estoy haciendo lo más práctico posible. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice la escritura. Mas vosotros sois linaje escogido. Mira cómo nos nombra Dios y cómo nos considera Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Tú ya eres sacerdote. Por lo tanto, tú ya tienes acceso al lugar santo. ¿Alguien está escuchando hoy? Ya tienes acceso al lugar santo. Depende de ti, no depende de Dios. No depende de Dios. Dios ya te abrió el acceso al lugar santo. Ya nada más si tú no estás en el lugar santo y no estás saboreando todo lo que el lugar santo tiene, que es la provisión abundante de pan para tu vida, que es la iluminación del Espíritu Santo para guiarte y darte sabiduría para tomar decisiones y que tengas visión en la vida para ti, para tus hijos y que tengas el incienso prendido, o sea, el altar del incienso, las oraciones sean escuchadas por Dios para que disfrutes de todo eso. Depende de ti que quieras profundizar más en Dios y adentrarte más en lo espiritual. Y ahí entras, no te conformas con los atrios y si yo voy al lugar santo, yo quiero todo lo que está en el lugar santo. ¿Cuántos quieren todo lo que está en el lugar santo? Amén. Pero había una sección más, eran 3 secciones, ya hablamos de 2 secciones. La primera sección, los atrios, la segunda sección, el lugar santo, pero había una sección más llamada ¿qué? Lugar santísimo. Lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo había una sola cosa. Una sola cosa había en el lugar santísimo. ¿Qué era lo que había ahí? Nada más estaba el arca del pacto. Un arca del pacto, una caja. Ahorita le van a poner un arca del pacto. Una caja construida de madera de acacia. La madera de acacia es muy fina. Es una madera muy fina, pero no deja de ser madera. Estaba construida de madera de acacia
y estaba revestida de oro por adentro y por afuera. El oro representa la divinidad de Dios. La madera representa la humanidad del hombre. Mira, ahí está el arca del pacto. Eso es lo único que estaba dentro en la tercera sección, la que no vimos en la serie pasada. El lugar santísimo, solamente estaba el arca del pacto, llamada también el arca del testimonio, el arca de Dios. Y te decía, estaba construida con madera de acacia y recubierta por adentro y por afuera de oro, hablando de la divinidad de Dios y hablando de la humanidad del hombre. Esto nos enseña algo, iglesia, nos enseña que el hombre, una vez que busca a Dios y se acerca a Dios, una vez que se acerca a Dios, es transformado a hacer también ya cosas de divinidad con el Señor, porque está con el Señor. Lo divino, el oro con la madera, el humano con ya cosas divinas, cosas sobrenaturales, la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque se acerca a Dios, Dios transforma al hombre. ¿Cuántos saben que Dios puede transformar al hombre? Entonces, era lo único que había en el lugar santísimo, el arca del pacto. Y dentro de esa cajita llamada arca del pacto había 3 cosas. Había solo 3 cosas. Pon mucha atención. Una de esas cosas eran las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte. Las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Ahí estaban adentro, las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Esto nos habla del Torá, de la palabra de Dios. Esas tablas nos hablan de los pactos y las promesas de Dios para su pueblo. O sea, la gente que estaba en los atrios y que se conformaba con los atrios, pues nada más había salvación, vuelvo a repetirte, y había bautismo en agua y había limpieza de sus pecados con la confesión misma de sus pecados. Pero aquellos que iban más allá, que entraban al lugar santo, tú y yo ya podemos entrar al lugar santo porque somos linaje escogido y sacerdotes reales sacerdotes. Entonces tú ya puedes entrar hasta el lugar santo. Ya cuando estás viviendo en el lugar santo, empiezas a disfrutar, te vuelvo a repetir otra vez todo para que sepas todo lo que puedes disfrutar en el lugar santo, empiezas a disfrutar la abundancia y la provisión que hay en la mesa de la proposición de los panes, empiezas a tener iluminación del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo para dirigir tu vida. ¿Cuántos les gustaría tener esa sabiduría que el Espíritu Santo da para dirigir tu vida? Eso es magnífico, es glorioso. ¿Cuántas veces nos atoramos y nos paramos y hacemos un stop y todo porque no sabemos a dónde ir? Dices tú, ¿y ahora qué hago en esto? Y nunca he tenido este problema, este otro, he vivido esto, aquello, pero nunca me había topado esto y aquí. Ahí está la iluminación del Espíritu Santo para darte sabiduría y guianza, qué hacer, qué decidir, para dónde moverte, cómo solucionar el asunto con éxito. ¿Cuántos les gustaría solucionar sus asuntos con éxito? Ahí está en el lugar santo, la iluminación del Espíritu Santo, la abundante provisión y también que el altar del incienso, las oraciones, tú garantizas que ahí en el lugar santo, garantizas que tus oraciones son contestadas por Dios. Cualquier oración que tú estés haciendo es contestada por Dios. Bueno, pero ahora estamos hablando del lugar santísimo, una sección más allá del lugar santo. Hay gente que no se conforma con los atrios, dice yo voy al lugar santo, pero hay gente que llega al lugar santo y dice yo no me conformo con el lugar santo, voy por más. ¿Cuántos quieren ir por más? Dice yo voy al lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde está ya la presencia de Dios. El arca del pacto es la presencia de Dios. La misma presencia de Dios, pero ahí en el arca del pacto están las 2 tablas de piedra donde están los mandamientos que nos enseñan y nos representan. Esas 2 tablas de piedra representan que los pactos y las promesas de Dios se cumplen en tu vida. O sea, hay gente que ya va al lugar santísimo y dice, no, yo ya tengo abundante pan, ya tengo provisión abundante, porque estoy en el lugar santo, ya tengo la guianza del Espíritu Santo. Ya mis oraciones son contestadas, pero ahora voy al lugar santísimo donde las promesas y los pactos de Dios se hacen realidad en mí y en mi descendencia. ¿Cuántos quieren eso? Pero necesitamos ir profundizando cada vez más en el Señor, más en Dios. Entonces en el lugar santísimo, aparte de las 2 tablas de piedra que representan las promesas y los pactos de Dios, estaba también algo muy especial, que era el maná escondido. El maná escondido, era un gomer de maná, era un pedacito del maná, eso con lo que alimentaba Dios en el desierto al pueblo de Israel. Un pedacito de maná, ahí estaba también. El maná representaba cuando Dios les daba el maná ya en el Antiguo Testamento en el desierto, representaba el pan del cielo, representaba a Cristo mismo, pan de Cristo, la vida de Cristo. Hoy en día el maná, ese maná ahí en el arca del pacto, representa, mira, el maná viene siendo el que está aquí a tu izquierda, ahí estaba el maná. Y ese maná hoy en día representa Cristo, representa tu vivir en Cristo diariamente.
Representa la vida abundante que Cristo trae a tu vida diariamente. ¿Cuántos saben que tú puedes vivir abundantemente día tras día? Representa el maná la vida de Cristo día tras día en tu vida. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. O sea, no anda con cosas, no viene a decir, ahí te traigo una vida, ahí pues para que la vayas pasando, ahí para que la vayas sacando, para que vayas. No. Yo vine a darte vida, dice Jesús, y vida en abundancia. Eso representa el maná que está allí dentro del arca del pacto. Pero estamos ya en el lugar santísimo. ¿Qué más había aparte del maná escondido y de las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos de Moisés? ¿Qué más había? Había una cosa más, y la última, y era una vara, la vara de Aarón, del sumo sacerdote de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Sabes que esa vara estaba seca y reverdeció? ¿Por qué crees que reverdeció esa vara que era del sumo sacerdote llamado Aarón, que era el hermano de Moisés? ¿Por qué crees que esa vara que ya estaba seca reverdeció? Reverdeció porque estuvo toda una noche en la presencia de Dios. De hecho, lo metieron ahí en el arca. Lo metieron en la presencia, pasó toda una noche en la presencia de Dios, esa vara seca, y amaneció así con reverdecida. ¿Cuántos saben que si tú pasas tiempo con Dios, que si tú dedicas tiempo en la presencia de Dios, cosas suceden tremendamente en tu vida? Transformaciones, milagros, porque nunca creas que es innecesario o que pierdes tu tiempo en pasar tiempo en la presencia de Dios. Nunca creas que es desperdiciar tu tiempo y tu vida, venir a la iglesia, aprender de la palabra y pasar tiempo con Dios. Porque esa vara, te vuelvo a repetir, reverdeció cuando pasó toda una noche en el arca, en la presencia de Dios. Así es tu vida, y todo lo que quieras que reverdezca y vuelvan a hacer, hazlo pasar en la presencia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo hoy? Es importante lo que estamos viendo hoy. Entonces estamos ahorita en el lugar santísimo, donde estaban las 2 tablas de piedra, el maná escondido y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué representa la vara de Aarón hoy en día para nosotros? Mira, ahí están las 3 cosas que están dentro del arca. Ya te expliqué lo que representa hoy en día las tablas de piedra con los mandamientos. ¿Qué representan? Que los pactos y las promesas se hacen realidad en tu vida y en los tuyos. Es en el lugar santísimo. Eso fue las tablas de piedra. ¿Qué representa el maná que está a tu izquierda? El maná representa el vivir en Cristo diariamente en tu vida. La vida abundante que Cristo tiene día tras día en tu vida. ¿Y qué representa hoy en día la vara que reverdeció de Aarón? Representa, escucha bien, la autoridad espiritual que tienes en Cristo. Pero todo esto, para tener autoridad espiritual ¿para qué, pastor? Autoridad espiritual para cualquier situación que viene a tu vida. Tú vas a tener autoridad, puedes tener, estando en el lugar santísimo, tú puedes tener autoridad para decirle a esa situación, se compone porque se compone. Como que no los veo muy convencidos. La autoridad espiritual para decirle a ese problema, se acaba porque se acaba. Autoridad espiritual para que le digas a esas cadenas, se caen porque se caen. Amen. Autoridad espiritual para que le digas, mi marido se salva porque se salva. Autoridad espiritual, pero eso está en el lugar santísimo. Entonces ya muy diferente a lo que hay en el lugar santo. Entonces te das una idea qué importante es profundizar en Dios. No te conformes con quedarte en los atrios, no te conformes con la salvación que Cristo ya te dio. Qué bueno. Cristo murió por todos, murió por ti, murió por mí, por todos aquellos que lo aceptan. Qué bueno que ya te dio salvación y te mueres, tienes vida eterna. Pero ¿sabías que ya también en el cielo hay premios y hay categorías y hay gente que va a gobernar y hay gente que va a ser gobernada? Allá en el cielo, hay de todo. Entonces si te conformas nada más, yo ahí con los atrios estoy bien, ya tengo mi salvación y me estoy limpiando en la fuente del lavacro con mi confesión de pecados y ahí me la llevo. Ah, bueno. Está bien, si esa es tu voluntad y eso es lo que quieres, está bien. Pero para aquellos que quieren más de Dios y quieren profundizar más en Dios, pues van a tener más cosas de Dios aquí en la tierra. Porque todo eso se representa para aquí en la tierra. ¿Te fijas todo lo que representa el tabernáculo? Te estoy enseñando lo más práctico que puedo. Tiene mucha enseñanza y cada cortina que tenía el tabernáculo y cada piececita que iba en el tabernáculo y cada pieza de madera, tiene un significado tremendo. Cada pieza, cada cosa.
Pero yo te estoy dando lo más práctico. No te podemos dar un estudio de teología, solamente que estemos en un instituto bíblico. Yo no soy maestro de instituto bíblico. Sí te lo puedo dar, pero no soy maestro de instituto bíblico y no estamos en un instituto bíblico. Así es que te lo estoy poniendo lo más práctico posible. Te dije la vez anterior, ve estudiando en tu casa Éxodo. Todo esto está en Éxodo capítulo 25, 26 y 27. 3 capítulos. Estúdialos en tu casa. Éxodo 25, 26 y 27, y ahí viene todo lo del tabernáculo y todo lo que te estamos enseñando. Así es que es importante todo eso. ¿Sabías tú que para entrar al lugar santísimo había un velo grande, pero también muy grueso? ¿Sabes cuánto era de grueso el velo? ¿Te imaginas una cortina de un grueso de 4 pulgadas? Estaba muy grueso el velo, demasiado grueso. Y dice la Biblia que cuando Cristo vino, hizo su obra redentora y murió en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, dice la Escritura que ese velo, el velo significa separación. El velo lo que hacía era una separación del hombre al lugar santísimo. No podía entrar a la presencia de Dios, había una separación, el velo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar. No el sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes era el único que podía entrar al lugar santísimo, y una vez al año. Y sacrificaba hacía un sacrificio por el perdón de sus pecados primeramente, y luego hacía un sacrificio para perdón de los pecados de todo el pueblo. Pero nada más el sacerdote entraba al lugar santísimo en aquel tiempo, y una vez al año. O sea, una vez al año eran perdonados los pecados de toda la congregación, porque el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Iglesia, si durante ese año tú pecabas y no se llegaba ese día de la expiación, ese día no se llegaba el día en que y tú pecabas y te morías, y no alcanzabas a llegar hasta el año en que el sacerdote hacía la expiación de perdón de todo el pueblo, pues tú morías en pecado y te ibas, pues quién sabe dónde te ibas. Ya más o menos te vas imaginando. Así funcionaba. Entonces, al lugar santo nomás el sumo sacerdote podía entrar, pero el velo impedía que el hombre entrara a la presencia de Dios, entrara al lugar santísimo. Cuando Cristo muere, exactamente cuando Él muere en la cruz, dice la Escritura que ese velo se rompió de arriba abajo, dando a entender, fue Dios, porque todo lo que manda Dios es de arriba hacia abajo. Y lo rompió de arriba abajo, y dando a entender que fue Dios quien rompió ese velo, dando a entender que ya cualquier persona tiene acceso al lugar santísimo. ¿Me estás escuchando? El velo fue roto. Antes nomás el sumo sacerdote podía entrar, ahora tú ya tienes acceso, tú y yo ya tenemos acceso por el sacrificio que Cristo hizo. Él hizo que se rompiera el velo, ya no hay velo, ya tú puedes ir hasta el lugar santo primeramente y luego pasar al lugar santísimo. Nada más depende de ti, que quieras profundizar en Dios e ir hasta el lugar santísimo. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy les gustaría ir hasta el lugar santísimo? Amén. Vivir en el lugar santísimo, disfrutar todo lo que el lugar santísimo tiene, y aparte vas a estar disfrutando lo que el lugar santo ya pasaste, porque para llegar al lugar santísimo tienes que pasar primero por el lugar santo. Vas a estar disfrutando todo lo que el lugar santo tiene, más aparte todo el lugar santísimo. ¿Qué es lo que tiene todo el lugar santísimo? Pues las promesas y los pactos de Dios que se hacen realidad en tu vida. ¿Por qué crees que hay personas que dicen, pues es que yo veo que aquella familia, las promesas de Dios se están cumpliendo en aquella otra también, acá me están testificando, y yo cuándo? Sí, yo no veo promesas que se meten. Pues porque esas familias están profundizando en Dios y se han metido hasta el lugar santísimo, en donde están las tablas de la palabra de Dios, que representan los pactos y las promesas hechas realidad. ¿Por qué crees que tienen autoridad y oran sobre algo y Dios les contesta luego? Porque tienen la vara de Aarón, tienen la autoridad espiritual, y cuando oran con autoridad. Y le dicen a esas cadenas y a esos problemas que se acaben, y se acaban. Y le dicen a esa situación que se vaya, y se va. Y le dicen a esa enfermedad que nunca más vuelva, y se va a ir. Tienen la autoridad espiritual. Y tienen una vida feliz porque tienen el maná ahí en el lugar santísimo. Tienen a Cristo viviendo en ellos, la vida abundante de Cristo, día tras día viviendo en ellos. ¿Alguien está entendiendo hoy la palabra? Es importante todo esto, el lugar santísimo. Pero ese velo lo rompió Jesús. ¿Te puedes imaginar? Un velo de 4 pulgadas de grueso. Era bien resistente. Dicen que si hubieran puesto caballos jalando de un lado y de otro para querer romper ese velo, no lo hubieran podido romper. Caballos. ¿Usted sabe cómo se miden las cosas de fuerza? ¿Cómo se mide un motor de un carro? Por caballos de fuerza.
Dicen que si caballos de un lado y de otro hubieran estado jalando ese velo, no lo hubieran podido romper. Pues Cristo cuando vino y murió en la cruz, se lo rompió de arriba abajo. Se acabó el velo, ya no hay más impedimento. Usted tiene acceso hasta el lugar santísimo porque usted ya es sacerdote. ¿Cuántos de los que me están escuchando son sacerdotes? Usted es el linaje escogido, usted es real sacerdocio, tiene acceso hasta al lugar santo primeramente y hasta el lugar santísimo. Es de eso, no depende de Dios. Escúchame por favor. ¿Y por qué yo no estoy disfrutando lo que está en el lugar santo y en el lugar santísimo? Porque no has querido, porque te has conformado con una vida de atrios, con una vida de salvación. Tengo ya mi salvación asegurada. Me estoy limpiando en el agua. No, ve por más. Métete al lugar santo primeramente. Porque eso sí, para entrar al lugar santísimo, primero tienes que pasar por el lugar santo. Pues qué hermoso. En el lugar santo donde están las oraciones que son contestadas por Dios, donde está la iluminación del Espíritu Santo para que tengas sabiduría y donde está todo lo demás, donde está también la provisión abundante de Dios en la mesa de la proposición. Yo sé que tú que viniste la vez pasada estás entendiendo más de lo que estamos hablando. Pero es importante ir al lugar santísimo. Ya nada impide eso, nada impide. El único impedimento para vivir en el lugar y disfrutarlo del lugar santo, del lugar santísimo, eres tú. Perdóname, pero eres tú. No quieres profundizar más en Dios, no quieres meterte más, conocer más de Dios, intimidar más con Dios, tener más comunión con Dios. Entonces, no va a estar nada de eso. ¿Vas a escasear en tu vida? Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué? Empieza con tu corazón a profundizar más en Dios. Pero es que luego, ¿cómo le hago, pastor? No hay tiempo, tengo escuela, tengo trabajo, mi familia, mi esposo, los niños. No le hace, ocupa tiempo para Dios, para todo el tiempo. A pesar de todo eso que haces, ¿a poco no tienes tiempo para ver tele? Sí tienes tiempo para ver tele. Te das tu tiempo. ¿A poco, estando bien ocupado, no tienes tiempo para agarrar el Facebook y ver 2, 3 cosas ahí? Sí tienes tiempo. O sea, no es que no tengamos tiempo, no queremos apartar tiempo para el Señor. Nadie dijo amén, pero así es, ¿eh? No queremos apartar tiempo para el Señor, necesitamos apartar tiempo para el Señor y profundizar más en el Señor y entrar al lugar, pasar de los atrios al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué nos impide? Nosotros mismos nos impedimos. Increíble. Estoy yendo muy largo, todavía tengo mucho que ver, entonces voy a tener que saltear algunas cosas para poder introducirlo más. Mira, la morada de Dios. Recuerda que la primera vez que Dios moró en la tierra fue precisamente en el tabernáculo de Moisés. Lo quería para morar Dios ahí con su pueblo. Fue la primera vez que Dios tomó esa morada, el tabernáculo de Moisés. Fue cuando la primera vez que Dios moró en la tierra. Tuvo una habitación en la tierra para tener comunión con el hombre. Luego, después de esa habitación del tabernáculo, Dios vino y habitó ahora en el templo de Salomón. Y luego después del templo de Salomón, Él ahora, al día de hoy, por el sacrificio de Cristo y por la obra de Cristo, ahora Dios está habitando en la iglesia. Cristo cuando vino y hizo toda su obra, estableció la iglesia. La iglesia nació cuando Cristo hizo toda su obra redentora. Él produjo la iglesia y estableció la iglesia. O sea, Cristo es la iglesia. ¿Cuántos saben que Cristo es la iglesia? Y la iglesia es Cristo. Entonces, hoy en día, la primera vez que Dios habitó en un tabernáculo de Moisés. La segunda vez que habitó fue en el templo de Salomón. Y la tercera vez, que es el tercer templo, pon mucha atención, por favor. La tercera vez donde Él va a habitar. La primera vez agarró como templo el tabernáculo de Moisés. Vuelvo a repetir. La segunda vez fue el templo de Salomón. Y el tercer templo donde Él habita actualmente es su iglesia. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que tú y yo somos el templo de Dios? Ahora somos tú y yo, la iglesia. ¿Tú y yo qué somos? La iglesia. Ahora Dios habita en la iglesia. En la iglesia habita. Y Dios hace milagros y produce bendiciones en la iglesia donde Él habita. Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Conoces a alguien? Yo sé que sí. Yo no necesito ir a ninguna iglesia.
No, yo para qué quiero iglesia. Yo tengo la palabra en mi casa y Dios dice que Él está en todos lados. Sí, la Biblia dice que Dios es omnisciente y omnipresente, o sea, está presente en todos lados. Y cuando Dios decidió, escúchame, porque cuando Dios decidió establecer y formar y edificar el tabernáculo de Moisés, ya existía ese pasaje y ya la gente sabía que Dios era omnipresente. Entonces, si es omnipresente, ¿para qué quería el tabernáculo? Porque Dios siempre tiene un lugar donde va a habitar. Y si es cierto, Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Y no en todo lugar contesta peticiones y no en todo lugar hace milagros. Él tiene un lugar específico. ¿Cuál lugar crees que es hoy en día? Su iglesia. Gente que dice, yo no necesito la iglesia, necesitas de la iglesia. Tú no puedes decir que tienes la presencia de Dios y que habita Dios en ti si tú no tienes una iglesia y no crees en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo. Y Dios habita en Cristo. Ahora habita en su iglesia. Tú y yo ahora somos el templo de Dios, somos el tabernáculo de Dios. Y si no sabías, hoy lo sabes. Tú eres hoy en día el tabernáculo de Dios. Dios quiere morar en tu vida. Oye, qué glorioso que Dios quiere morar dentro de mí. Quiere morar dentro de ti. Y este es el templo. Increíble. Hay gente que está analizando todas las profecías del Apocalipsis. Y es interesante todo eso. Y qué bueno, hay que estudiarlo. Y se están investigando todo lo que dice la Biblia. Sabes que hay muchas profecías que vienen en Apocalipsis, muchas profecías que vienen en toda la Escritura, y muchas de ellas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. La mayoría ya se cumplieron y una que otra está por cumplirse nada más. Pero también la Biblia nos enseña que hay una profecía que tiene que cumplirse para que Cristo venga. Y la Biblia lo enseña. ¿Cuál es esa profecía? Hay varias, pero una de las que tiene que cumplirse para antes de que Cristo venga, una de ellas es que se construya y se edifique el tercer templo. Vuelvo a lo mismo. El primer templo donde Dios habitó fue el tabernáculo. El segundo templo, el templo de Salomón. Y el tercer templo, la gente que está estudiando todo eso y analizando, investigando en la Escritura, anda buscando allá en Israel y en aquellas tierras de Oriente, en dónde es posible que estén construyendo el tercer templo. Se oye por ahí que gentes judíos por allá están ya tratando de construir el tercer templo. Pero déjame decirte que la Biblia dice que tú y yo somos el templo de ¿quién? De Dios. O sea, el primer templo, el tabernáculo de Moisés, el segundo templo, el de Salomón, y el tercer templo que todos están esperando para que Cristo venga, es la iglesia. Y ya tiene más de 2000 años Cristo edificando y construyendo su templo, tercer templo, que es la iglesia. Y cuando se termine de construir ese tercer templo, que es la iglesia, y que la está construyendo a nivel mundial, la está instituyendo y edificando a nivel mundial Cristo, cuando la termine de edificar, entonces se acabó de edificar el tercer templo y entonces Cristo viene. ¿Y cuándo vamos a saber que ya se edificó toda la iglesia de Jesucristo en toda la tierra? Solo Cristo sabe, porque Él es el que la está edificando. ¿Alguien está comprendiendo? Y la gente está buscando que se construya un templo físico, un tercer templo físico. No, ya existe, no es físico el tercer templo, es espiritual y es su iglesia. Y ya tiene Jesucristo más de 2000 años edificándola. Y el día que Él decida y sepa que ya no hay nadie que no sabe de Cristo, Él no sé cuando Él sabe que ya se edificó, entonces dice, el tercer templo se construye y voy por mi iglesia. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? Increíble. Que si tiene enseñanza el tabernáculo, claro que sí. Que si tiene enseñanza la morada de Dios, claro que sí. Increíble, increíble. Ay, Señor Jesucristo. Ya para terminar, ¿sabes qué? La idea de tener un tabernáculo fue de Dios. Nació en el corazón de Dios, no nació en el corazón de Moisés. Moisés, o sea, el arquitecto del tabernáculo fue Dios. Moisés nada más lo ejecutó, nada más lo realizó. Pero Dios, dice la Biblia, le dio los planos, le dio las especificaciones y le dijo de qué manera iba a construir el tabernáculo. Y Moisés lo construyó a la manera de Dios, porque nació en Dios. O sea, fue una obra de Dios. No fue idea de Moisés, no fue idea del hombre, nació en el corazón de Dios. Fue una obra de Dios. Iglesia, fue una obra de Dios.
Y como fue una obra de Dios, todo, dice la Biblia en Filipenses 1:6, que toda obra que Dios ha iniciado la va a terminar ¿hasta qué? Hasta el fin. Fue una obra de Dios. El tabernáculo de Moisés fue una obra de Dios y se construyó bien. Hoy en día, ¿quién es el tabernáculo de Dios? Nosotros, la iglesia. Y fue idea de Dios formar la iglesia. Y como fue idea de Dios y es obra de Dios, todo lo que Dios, la obra que Dios, dice Filipenses 1:6, que la obra que Dios inició, la terminará hasta el fin, ¿sí o no? Amén. Y Dios va a terminar su obra y tú eres su iglesia. Y lo que Dios empezó en ti desde que naciste en este mundo, lo va a terminar y lo va a terminar bien. Amén. Pase lo que pase, venga la circunstancia, la va a terminar bien. Porque la obra, Él la inició, nació en el corazón de Él. Increíble. Todo lo que Él inicia, lo termina. Y Él es el arquitecto, Él fue el arquitecto del tabernáculo. Y con esto cierro. Él fue el arquitecto del tabernáculo de Moisés. Dios le dio, le vuelvo a repetir, las especificaciones, los planos, el diseño. Y le dijo, y así me lo vas a construir, Moisés, a mi manera. Y escucha esto, por favor, iglesia, escucha esto, que ya con esto termino. Pero es muy importante con lo que voy a terminar. Y de tal manera, Moisés hizo el tabernáculo, lo edificó y lo construyó de tal manera que usó las especificaciones de Dios, usó el diseño y los planos de Dios. Dicho de otra manera, Moisés construyó y edificó el tabernáculo a la manera de Dios. Y como lo construyó y lo edificó a la manera de Dios, fue un tabernáculo perfecto, no hubo error en la construcción. No hubo error en la edificación del tabernáculo. Lo construyó con éxito. No hubo error, no hubo fracaso. Hoy en día, ¿quién es el tabernáculo de Dios? Tú y yo. Iglesia, hoy en día, ¿quién es el tabernáculo de Dios? Tú y yo. Y si tú dejas, ¿y qué es que el tabernáculo tú y yo somos? Tu vida es el tabernáculo de Dios, mi vida es el tabernáculo, tu cuerpo y tu vida es el tabernáculo de Dios. Y si tú dejas que ese tabernáculo, que es tu vida, si dejas que Dios la edifique y la construya a la manera de Él, con las especificaciones de Él. ¿Cómo son las especificaciones, pastor? Aquí está la palabra de Dios. Ahí están las especificaciones. Si tú dejas que ese tabernáculo, que es tu vida, que Dios lo construya y lo edifique a la manera de Él, con las especificaciones de Él, vas a edificar tu vida en éxito. Vas a edificar tu vida en victoria. No va a haber error en esa edificación. ¿Me estás escuchando? Y no va a haber fracasos. Pastor, pero yo ya tuve fracasos, sí, pero todavía tienes vida y el que tiene vida tiene esperanza. Hoy empiezas una nueva vida en Cristo. Y hoy empieza a edificar a la manera de Dios. No importa que hayas tenido fracasos y errores y metidas de pata. Hoy empiezas bien y empieza a hacer lo que hizo Moisés. Construye y deja edificar tu tabernáculo, tu vida a la manera de Dios. Y vas a terminar en éxito. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesucristo? Jesucristo.